Muy bien, señores, tal como dijimos antes de la pausa, voy a conversar con don Hugo González, quien es ingeniero agrónomo. Con él vamos a hablar de todo lo que concierne a la agropecuaria, los productos de primera necesidad, los que utilizamos nosotros para nuestra alimentación, y vamos a hablar también de la agricultura en la República Dominicana. Ingeniero, bienvenido a Opinión Vertical. Un placer, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor, don Hugo. Y bueno, vamos a hablar, como decía yo, de lo que concierne a la agropecuaria. Y dice que usted nos va a hablar sobre un diagnóstico que tiene respecto a lo concerniente a la agropecuaria en la República Dominicana y los productos de primera utilización, ¿no? O de primera necesidad, como decimos públicamente. Háblenos un poco. Sí, fíjate, en el 2015, fruto del cierre de las exportaciones a los Estados Unidos, iniciamos un diagnóstico real del sector, es más, algo más que real, un diagnóstico innovador, un equipo de profesionales, productores, técnicos, empresarios y exportadores, para identificar y analizar los problemas que están impidiendo el desarrollo, pero el desarrollo del país a través de la agricultura. Correcto. Problemas que han sido difíciles, casi imposibles de solucionar. Por ejemplo, el financiamiento. ¿Qué ha pasado con el financiamiento? Que encontramos un sector que ha perdido la confianza, la credibilidad ante las empresas financieras privadas, que no ha podido capitalizarse para autofinanciarse, con un país que no tiene capacidad para cumplir los contratos de préstamos suscritos y a la vez suplir las necesidades mínimas de una nación. ¿Qué provocó eso? En vía de desarrollo. ¿Qué provocó eso? Esa desconfianza, ¿qué lo provocó? Bueno, la falta de sostenibilidad, de la rentabilidad sostenida. Okay. Entonces la fuente que tenemos para financiamiento es las empresas financieras privadas, porque no podemos contar con una banca pública de un país pobre, con bajo tributo y de por sí en crisis y con periodos de retroceso. Sí. Entonces nosotros tenemos un proyecto innovador para recuperar nuestra economía a corto plazo sin hacer inversiones públicas, con medidas diríamos que medidas específicas, pero naturalmente sin dejar de redimir a todos los... Un proyecto innovador, ¿en qué consiste específicamente esa parte? Mira, ese proyecto consiste en primer lugar, usar los productores que tienen ciertas capacidades, que tienen su garantía de su título, que tienen conocimiento de la agricultura, básicamente un 40% inicial con eso. ¿Por qué? Porque con esos productores el gobierno no tiene que erogar dinero para el financiamiento de los proyectos, sino con la garantía del productor, y el gobierno, como se ha perdido la confianza, lo que hace es que el presidente anunció eso, un fondo de garantía con las empresas financieras privadas. Correcto. Entonces ese proyecto, para que surja la inversión y el financiamiento seguro, porque si no hay inversión no hay desarrollo. No, claro, entonces claro. Ese proyecto lo tenemos elaborado, bien elaborado, 2 o 3 páginas de cada proyecto. La capacitación técnica, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con la capacitación técnica? Que el sector no cuenta con un solo profesor de ningún instituto superior de agricultura que le enseñe conocimiento nuevo a nuestros técnicos, que le enseñe conocimientos innovadores a nuestros técnicos. Entonces nosotros tenemos establecido qué es lo que debemos enseñarles, los conocimientos nuevos, que nosotros, fruto de nuestra experiencia, porque fíjate, nosotros somos productores también a campo abierto y bajo invernadero, somos productores profesionales agrícolas, incluso con especialidades, tenemos especialidad en inocuidad, y somos exportadores, dirigentes, innovadores. Cuando usted habla de que el sector no tiene especialistas, ¿usted se refiere a agricultura específicamente, al gobierno a través de agricultura? No, el asunto es que no tenemos profesionales capacitados para capacitar, porque no tienen los conocimientos y la sabiduría que se logran con el tiempo y los fracasos. No tienen experiencia. Y las soluciones innovadoras, tú tienes que tener mucha experiencia en todos los eslabones de esta compleja y riesgosa actividad. Por ejemplo, aquí hay unas plagas que ha sido... Fíjate, el gobierno tiene un préstamo de $50 millones para solucionar el problema de la inocuidad. Pero ¿cuál es la raíz del problema de la inocuidad? Las plagas. Las plagas le han ganado la batalla técnica y económica al hombre. No han podido controlarla.
sin peligro para los consumidores. Y nunca habrá seguridad alimentaria, reapertura de las exportaciones, mucho menos producción orgánica, sin la inocuidad de los alimentos. ¿Cómo se producen esas plagas? Bueno, las plagas prácticamente... En fitopatología tenemos plagas y enfermedades. Las plagas son los insectos que depositan un huevo, sale una larva, esa larva consume, pero ha sido imposible controlar ciertos tipos de plagas. ¿Fue lo que sucedió en Villa Altagracia, por ejemplo, con las chinas? Bueno, aquí hay, en los vegetales principalmente, que son los rubros de exportación, tienen dos plagas que llegaron hace 10 años a nuestro país, como el picudo del ají y una larva de Lepidoptera que dicen Spodoptera exigua, que se le incrusta en la fruta y al cabo durante su ciclo se cae la fruta. Eso produce una pérdida tremenda. Entonces nosotros, el mejor control para esa plaga es recoger la cápsula que caen al suelo, eliminarla, enterrarla o quemarla para que no se siga avanzando la enfermedad. Pero hay problemas también para controlarla. ¿En eso consiste la inocuidad? Eso es la inocuidad. Correcto. Porque mira, la inocuidad es el eje básico para el desarrollo del país. Porque por la Unión Europea ha prohibido como 12 rubros. Nosotros estamos exportando ni el 2% de nuestro potencial de exportación. Europa nos tiene unos protocolos fitosanitarios imposibles de cumplir por el asunto de la plaga. No por el asunto de la plaga, sino por el asunto de lo que provoca la plaga, que hace que la controlen. Entonces el hombre la controlan con químicos. Entonces esos químicos en su mayoría afectan la salud humana. Entonces los socios comerciales no juegan con la salud de su gente. Estados Unidos nos está obligando a certificar la producción bajo buena práctica agrícola. Por ley, por ley. ¿Y se está cumpliendo esa parte? Bueno, no se está cumpliendo, porque aquí la producción tiene que ser certificada igual que las empacadoras. Hay algunas empacadoras certificadas, pero ¿cuál es el problema de la certificación? Que sale muy costosa. Nosotros somos 235.000 productores y cada certificación sale cerca de $1 millón de pesos. Entonces se lleva miles de millones de dólares. Entonces ese es uno de los inconvenientes. Pero es una salida. Claro. Pero nosotros tenemos medidas para controlar bien las plagas sin usar esas moléculas químicas que afectan a la salud. ¿Y qué se puede decir entonces en ese sentido? ¿Qué medidas a grosso modo usted puede citar como para evitar que nuestros productos se perjudiquen? Mira, controlando las plagas sin esas moléculas químicas, damos reapertura a la exportación inmediatamente. Ahora, el asunto es que la alta capacidad de reproducción, adaptación, resistencia y alta capacidad de mutar de las plagas han sido imposibles controlarlas. Las plagas en el proceso de mutación se envuelven en una cápsula que técnicamente le llama pupa. Entonces es difícil controlarla. Entonces, pero hay medidas, por ejemplo la tecnología es una medida, los invernaderos, porque los invernaderos están techados con malla que se controla. Hay un sinnúmero de medidas y ahí también nosotros tenemos una medida innovadora. Nosotros tenemos 11 años hablando de una tecnología nueva que hay, que se llama una manta térmica que protege los vegetales de ciclo corto y de porte bajo y no le entra la malla. En un próximo programa hasta podríamos traer imágenes de todas esas innovaciones y en el mismo control de las plagas. La recolección de la cápsula que yo te he dicho ha sido imposible también recogerla. Hay que recogerla diario y toda. Si dejaste una puedes representar 325 huevos más. O sea, hay una reproducción geométrica, como dicen ustedes, geométrica, que es imposible. Mira, el control de las plagas en cultivos como del género Capsicum, de los ají, representa 40.000 pesos por tarea. Oye, para entender eso hay que vivirlo. Porque se gasta controlándolo con las medidas de controles químicos, se gasta para recoger la cápsula, te baja la productividad. Entonces, por eso que tú ves el subdesarrollo del sector y del país. Porque el sector agrícola es el sector que más empleo genera. Es el principal potencial para exportación y no estamos exportando. Este proyecto que suena muy interesante, ingeniero, ¿usted se lo ha presentado al gobierno a través del Ministerio de Agricultura, al Banco Agrícola? ¿Qué estamentos del Estado usted ha presentado esto? Yo lo he estado asesorando, pero no, porque recientemente lo terminamos. Y precisamente de aquí yo voy para el Ministerio a entregarle al ministro
para que canalice con el presidente el proceso que falta para este diagnóstico, que es el consenso de las medidas. Correcto. Entonces de aquí yo salgo para el Ministerio de Agricultura a entregarle eso al ministro de Agricultura, al Limber Cruz, lo cual es un buen amigo de nosotros y esperamos que el ministro, incluso yo le tengo una propuesta, fíjate, para que el ministro haga los arreglos del lugar para consensuar el problema de la comercialización, las exportaciones y la inversión con el CEI, con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. El CIRD. Sí. Consensuar el problema de la capacitación técnica con Infotec. Consensuar el problema de la competitividad con el Consejo Nacional de Competitividad. El problema de la mano de obra con la Dirección General de Migración. El consensuar el problema de la tecnología es de la inocuidad, queremos consensuarlo con el mismo Ministerio de Agricultura. Pero usted tiene una especie de plan de gobierno en ese proyecto. Nosotros tenemos un programa de gobierno 2024-2028 sustentado en el desarrollo de la agricultura. No somos políticos. No somos políticos. Y nosotros bueno que lo diga porque habló 24-28 y ya se está hablando de reelección en este país. Pero el programa que estamos elaborando es para el candidato que gane. Okay. Para la gestión del 2024-2028. Ah, correcto. Un programa de gobierno digno de consensuar. Y nosotros vamos a hacer, tenemos previsto también dar algunas conferencias aquí con esos temas, explicar la solución de cada uno de los problemas. Nosotros tenemos unas conferencias que se titulan, por ejemplo, cómo una empresa puede lograr un buen rendimiento de su dinero y una rápida y segura recuperación de la inversión. Y tenemos otra que las empresas privadas como eje básico para el desarrollo, pero no por el apoyo financiero, sino por las condiciones y requisitos. Y te lo voy a decir brevemente, ¿por qué? Incluyendo la calidad del producto. Oye, ahí, ¿no? Si el Banco Popular, por decirlo, y no sé, a veces la promoción, pero mira, si el Banco Popular, tú eres un productor y tú le solicitas un préstamo y el banco te dice, bueno, yo quiero que usted me traiga la certificación bajo buenas prácticas agrícolas para yo poder dar el financiamiento. Quiero que me traiga un contrato de asesoramiento técnico por un técnico avalado. Quiero que me traiga un contrato de comercialización para fines de exportación. O sea, los requisitos que te pide va a forzar a solucionar esos problemas. Correcto. Entonces, como se quiere financiamiento, esto obliga a los involucrados a cumplir con los requisitos, que muy poco lo van a cumplir, pero forza a cumplirlo. Entonces tenemos conferencias, porque fíjate, el sector es el sector. ¿Esa conferencia la van a realizar a nivel nacional? Sí, a nivel nacional, en hoteles aquí en Santo Domingo. Ok, y ya está organizado con agenda y todo para fechas específicas. Sí, incluso yo la tengo ahí, son 10 conferencias que vamos a dar. Yo te voy a dar una copia para que tú no, correcto. O en el próximo bloque, nos vamos ya casi a pausa. En el próximo bloque sería bueno entonces citarlas, las conferencias y el lugar, no importa, hora y todo, lo que usted, como usted entienda, para que la ciudadanía y los amables televidentes conozcan. Además, los colegas suyos, los ingenieros, los que pertenecen al sector agrícola de República Dominicana. Sí. Fíjate, la importancia de esto es que desarrollar la agricultura es desarrollar el país. Correcto. Los grandes economistas dicen que ningún país del mundo se ha desarrollado sin previo haber desarrollado la agricultura. Claro, es un rol económico importantísimo. Que no es más porque es el sector que más influye en la educación, en la salud, en el crecimiento, en las divisas. Sin dudas. Entonces todos los países se han desarrollado y sustentado en las exportaciones. Nosotros tenemos un potencial para exportar 400.000 millones de dólares anual. Es el sector que puede sacar este país de la... Ahora mismo, ¿cuándo se exporta? Ni el 2%. ¿Pero en pesos cuánto es? ¿O en dólares, como usted citó? Menos de 2.000 millones. Ok. O sea pero por décadas, eso está rezagado hace mucho. O sea, lo que está aquí en este informe suyo, en este proyecto, es para duplicar lo que hasta ahora se elaboramos, nosotros tenemos un consenso con el Ministerio de Economía para proyectar, las inversiones y proyectar cuántos dólares se quiere generar anual. Ah, correcto. Proyectar ¿Y con el Ministerio de Industria y Comercio? Tenemos un gran proyecto agroindustrial, garantizando el primer elemento que interactúa en la economía, el suministro de la materia prima. Ah, correcto. Vamos a hablar de eso conjuntamente con las agendas de las conferencias, ingeniero. Pero a mí me gusta lo suyo porque usted hace preguntas y bueno. No, pero vamos el próximo bloque venimos con más. Ah, bueno. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Estoy conversando con el ingeniero Hugo González, quien es ingeniero agrónomo, y estamos hablando del agro en la República Dominicana y todo lo que concierne a la agricultura. No se muevan.
estoy asustando. No,